Bienvenidos al conversatorio en línea, la importancia de tener una buena arquitectura en la nube en alianza con Torre Negra Accelerator y AWS. Mientras los asistentes van ingresando, les compartiré la agenda programada para la sesión. Iniciará la sesión Douglas Zuluaga, arquitecto de soluciones senior en AWS, quien compartirá con nosotros el Well Architected Framework. Seguido de él estará Leonardo Suárez, CEO de Clouster, nos presentará la solución Well Architected Review y los beneficios que tenemos para ustedes. Nos estará acompañando también Germán González, Tech Lead de Voice 123, quien compartirá su caso de éxito y experiencia con esta metodología. Finalizando el conversatorio, habilitaremos un espacio para preguntas y respuestas en donde les agradecemos escribirlas a través de la opción de Q&A. Nuevamente, gracias por acompañarnos y damos inicio al conversatorio. Listo, muchas gracias. Un segundito, voy a compartir pantalla para que hablemos un poco de qué es eso de el marco de buena arquitectura y entender un poco por qué es importante para ustedes y cómo les puede ayudar dentro de la ruta de evolución de las soluciones. Me presento, mi nombre es Dubier Zuluaga, soy arquitecto de soluciones para partners aquí en Amazon Web Service y trabajo aquí de la mano de nuestros amigos de Clouster. Y pues quiero arrancar esta charla rememorando un accidente que de pronto muchos hemos escuchado, que fue el desastre de Chernobyl. Básicamente sabemos que hubo un accidente, la planta nuclear explotó y pues volvió a la zona inhabitable por muchísimos años, pero cuando yo empecé a conocer un poco más de la historia y empecé a revisar pues qué era lo que había llevado a este accidente y demás, fue curioso para mí entender que como tal fue el resultado de un experimento o una prueba controlada para verificar la seguridad de los sistemas en caso de que hubiera una falla de batería. ¿Sí? Es decir, no fue algo imprevisto, sino que justamente se esperaba a partir del diseño que se había hecho, pues verificar que todo funcionara bien. Pero aquí se conjugaron una serie de problemas. Por un lado, se movieron los turnos, las personas que estaban para la prueba en algún momento se retiraron y tomaron el siguiente turno otras personas que no estaban capacitadas, los manuales de operación en caso de problemas no estaban actualizados. De pronto muchos de nosotros nos rememora esos problemas que podemos tener en producción cuando vamos a ver cómo era que se debería resolver y demás, y la documentación no está al día y demás. Y pues como ven, esto es un sistema complejo y pues al final todo esto pues lleva a un desastre y se preguntarán pues bueno, esto qué relación tiene con nuestros sistemas. Y pues lo que nos lleva es a pensar, bueno, y mi sistema estará bien. Yo lo construí, lo probé, está en producción, pero ¿será que mi sistema está preparado cuando crezca? Cuando ya mi idea tenga éxito y empiece a llegar a muchos usuarios, mi sistema se seguirá comportando bien. ¿Será que yo aplique las mejores prácticas? ¿Será que no me va a ocurrir un desastre y demás? Entonces, pues justamente aquí traigo una frase de una persona que seguro algunos de ustedes conocen, que es Werner Vogels, nuestro CTO, que básicamente plantea la cuestión de si a uno le preguntaran en algún momento al observar su sistema y le dijeran tu sistema tiene una buena arquitectura, uno sería capaz de decir sí, sí la tiene. Y esta pregunta pues tiene diferentes matices, porque algunas veces para algunas personas arquitectura es pues que yo tenga un buen modelo de componentes. En otros casos arquitectura puede representar que yo tenga una buena recuperación de desastres. Arquitectura para otra persona es que yo tenga una buena documentación, que yo tenga unos pipelines de despliegue continuo. Es decir, esto puede tener tantas variantes como personas a las que se les pregunte. Entonces, definir si mi sistema tiene una buena arquitectura no puede llegar a convertirse en una pregunta eh, a veces difícil. A partir de todas estas observaciones, los años de experiencia con múltiples clientes, proyectos y demás, e incluso el uso al interior de Amazon, pues lo que se generó fue lo que llamamos el marco de buena arquitectura, el Well Architected Framework, que posiblemente lo escuchan, que lo que busca es ayudar a definir un marco de referencia para evaluar sistemas construidos para la nube, de tal forma que yo pueda encontrar esos aspectos que son relevantes para mi sistema, esos aspectos que
son críticos, esos aspectos que de pronto yo pasé por alto, y aparte yo aprenda de las mejores prácticas que han tenido organizaciones que han construido sistemas a escala. ¿Y por qué sería importante hablar de aplicar un framework de buena arquitectura? Porque hablamos de que esto puede ser útil para nosotros. Pues lo primero es que al tener prácticas, al tener aspectos a revisar, al tener como un entendimiento común, pues lo primero es que yo voy a poder construir y desplegar de forma más rápida. ¿Por qué? Porque ya voy a tener patrones reusables, ya voy a saber qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, dónde hay puntos problemáticos a los que yo deba poner atención, y pues esto conduce a que yo también mitigue los riesgos o al menos los disminuya, si no los puedo eliminar del todo, que sepa dónde hay puntos de atención, por ejemplo en temas de seguridad, donde hay cosas que yo tenga que hacer respecto a protección de la información, y lo que me lleva a tomar decisiones informadas. Esto en un entorno como las startups es súper clave, porque muchas veces sabemos que para nosotros es importante llegar rápido al mercado, validar una idea, evolucionar, iterar, posiblemente descartar cosas que no funcionan y probar otras cosas nuevas. Y en este camino, pues es posible que a veces dejemos cosas de lado. Por ejemplo, yo diga, oye, esta característica de encriptar la información, hey, de pronto no es crítica ahora, primero probemos el producto, pero después yo tengo que revisitarla. Entonces, el hecho de tomar decisiones informadas se vuelve crítico porque me permite ser consciente de las cosas que hice y también ser consciente de las cosas que no hice. Y no que me llegue una sorpresa más adelante cuando eventualmente tenga algún problema. Dije, no, pero es que nunca había considerado eso, se me pasó por alto. Al tener un framework de referencia, yo sé que hay cosas que dejé por alto en los primeros release, pero sé que en el futuro los voy a evolucionar. Y pues todo esto lo que me permite es aprender de las mejores prácticas que ha tenido AWS en la construcción de sistemas de escala mundial durante todos los años que lleva en los temas de nube. Entonces, ¿de qué consta lo que es el Well Architected Framework? Básicamente tiene un conjunto de pilares, ahora vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Tiene un conjunto de principios de diseño que lo que me dicen son las mejores prácticas, lo que yo debería estar haciendo, y tiene una parte muy valiosa que son las preguntas, que son esos criterios de evaluación con los que yo puedo darme cuenta si mi sistema tiene una buena arquitectura o no. Y básicamente son las preguntas que me permiten responder a la gran pregunta con la que abríamos la charla. ¿Está mi sistema con una buena arquitectura? Ahora profundizando en cada uno de ellos, hablamos primero de los pilares. Los pilares son básicamente los dominios de conocimiento o las áreas en las cuales dividimos los aspectos a evaluar de un sistema. Entonces está el pilar de excelencia operacional, el pilar de seguridad, confiabilidad, el de performance, que mira qué tan eficiente es mi sistema teniendo peticiones, y el de optimización de costos. Más adelante pues vamos a entrar un poco más en detalle en cada uno de estos. Pero básicamente los pilares lo que hacen es dividir aspectos del sistema. ¿Qué es importante aquí? Que normalmente en la arquitectura uno hace un ejercicio de trade-off, sacrifica unas cosas para ganar otras, y aquí lo que en general observamos es que los pilares de excelencia operacional y seguridad son dos pilares que uno siempre debe tener, es decir, son pilares en los que uno no debería hacer sacrificios, y ya los otros tres pilares son los puntos donde uno juega. Entonces uno dice, bueno, voy a hacer un sistema que puede que me valga un poco más, pero es más confiable. O posiblemente este sistema no es de misión tan crítica en este componente, entonces le bajo la confiabilidad para ahorrarme en costos. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno puede empezar a jugar con estas variables. Vienen los principios de diseño que ustedes pueden encontrar, es una documentación disponible de forma pública a la que ustedes pueden acceder, de principios de diseño generales y principios de diseño específicos a cada uno de estos pilares que me dicen cómo abordar preguntas comunes en cada una de estas áreas de conocimiento. Y vienen las preguntas. Las preguntas son importantes porque son las que me permiten a mí de cierta forma establecer el estatus de mi sistema y también hacer una introspección, ¿sí? Revisar mi sistema de una forma objetiva y decir, mi sistema está bien o hay cosas que se me han pasado de pronto por alto y que yo debería considerar. Cada una de estas preguntas está estructurada con la forma que vemos a la derecha. Tiene un pilar asociado, tiene el texto de la pregunta
y muy importante tiene el contexto de la pregunta. Por ejemplo, aquí me dicen, oye, ¿cómo manejas los límites? Si a mí simplemente me dan esta pregunta, pues de pronto yo no entiendo por qué esto es o no importante. El contexto justamente busca responder esto. Para cada pregunta nos dice por qué deberíamos preocuparnos por este aspecto y qué impacto podría tener. Y finalmente tiene un conjunto de prácticas, ¿sí? Que nos dice qué es las cosas que deberíamos hacer. Dentro de la consola también ustedes van a encontrar que hay algunos materiales adicionales, videos, charlas y demás que le dan a uno más contexto de cuáles son las mejores prácticas en cada una de estas áreas de conocimiento. Y vamos a hablar ahora de cada uno de estos pilares. Entonces, en los pilares partimos por los por los principios de diseño generales, que son para sistemas en nube donde uno ya piensa muy distinto al on-premise. Lo primero es que uno en la nube tiene escalabilidad. Entonces uno puede ser tan pequeño o tan grande como necesite. Y esto pues súper claro en una startup donde sabemos que en un momento tenemos pocos clientes, después crecemos, posiblemente tengamos picos y posiblemente después tengamos zonas de bajo uso. Entonces nosotros necesitamos un sistema donde ya no tengamos que estar adivinando, sino que empecemos a probar los sistemas a escala real, lo ponemos a escala de producción y podamos automatizar para que podamos hacer experimentación de forma más fácil. Si yo quiero lanzar un nuevo feature, si yo quiero hacer un ensayo con un grupo de usuarios para ver si eso mejora la interacción con mi aplicación, si mejora tasas de conversión y demás, pues yo necesito que la nube sea un habilitador que me permita a mí hacer eso de forma ágil y rápida y me permita evolucionar a la velocidad que yo lo requiero en un entorno tan dinámico como el de un producto de una startup. ¿Qué más tenemos nosotros? El tema de mejorar a través de Game Days, que es básicamente darme cuenta de cómo es que mi infraestructura se comporta bajo escenarios reales. ¿Sí? Cómo es que mi infraestructura se comporta cuando yo tenga un problema, cuando eventualmente haya alguna falla. Algo que por ejemplo vemos mucho en Netflix con el tema de la ingeniería de caos, que es básicamente darme cuenta cómo anda mi sistema bajo otro tipo de fallas. Entonces, el primer pilar es el de la excelencia operacional, que básicamente se concentra en resolver el problema de cómo me aseguro que mi sistema ande bien en producción, ¿sí? Y aquí es súper importante porque en producción es donde un sistema da valor, ¿sí? Normalmente cuando yo desarrollo el sistema me preocupo por dar buen código, porque esté con las mejores prácticas, pero a veces dejo de lado y cómo se opera esto, cómo se recupera en caso de fallas, cuáles son los procedimientos de mantenimiento, qué deben hacer los operadores y demás. Entonces este pilar se centra en todos esos aspectos que yo debo tener en cuenta de cara a cuando mi sistema esté operando, por eso es tan importante. El segundo pilar es el pilar de seguridad, que básicamente se encarga de centrarse en las prácticas para asegurar que mi sistema proteja los datos de mis clientes y sea tolerante a ataques. Entonces aquí tenemos los controles de identidad, el tema de los controles de nivel detective para encontrar problemas, encontrar posibles ataques, hacer auditorías, la protección de infraestructura, por ejemplo, contra ataques de denegación de servicio o contra ataques a nivel de mi infraestructura web, la protección de datos que se vuelve súper crítica porque seguramente muchos de nosotros manejamos datos de clientes, por lo cual hay que tener temas de encriptación y demás, y sobre todo la respuesta a incidentes, donde yo de forma rápida pueda recuperarme ante ataques. Después vamos a hablar de los otros tres pilares. Como les decía, estos primeros dos en general son innegociables, son cosas que uno debería hacer. Después vienen los otros tres pilares que son básicamente los de Performance, Reliability y el de optimización de costos. Y aquí traigo una frase de Jack Stewart, que era un corredor de Fórmula 1. Decía que uno no necesitaba ser un ingeniero para ser un piloto de autos de carrera, pero que uno sí debería tener mechanical sympathy. Básicamente es que uno debería entender cómo es que funciona su carro por debajo, cuáles son los límites, hasta dónde puedo llevarlo, hasta dónde puedo frenar, dónde puedo acelerar a fondo. Y entender esos pequeños detalles son los que hacían la diferencia. Y aquí en la nube nos pasa igual. Nosotros debemos entender todo ese arsenal de herramientas que tenemos, toda esa capacidad de cómputo, los diferentes modelos de servicio, las diferentes bases de datos y demás, pues para poder sacarle el jugo y que esto nos sirva para nuestros sistemas, nuestras aplicaciones. Entonces el primer pilar es el de performance, que en el pilar de performance básicamente nos centramos en entender cuál es el nivel de velocidad que necesita mi sistema, qué tan eficiente debe ser cuando responde a peticiones de usuario. Y allí es importante
como dicen, dejar las opciones abiertas. Sí, saber que, por ejemplo, para el manejo de mensajes puedo hablar de un SQS o puedo hablar de Kinesis. Que para el tema de cómputo puedo tener las instancias, contenedores o puedo tener funciones lambda. Que en bases de datos tengo bases de datos relacionales como Aurora o tengo bases de datos NoSQL como DynamoDB. Entonces, el pilar de performance lo que le dice a uno es busque la herramienta correcta y deje su sistema abierto para cambios, cosa que usted pueda, por ejemplo, arrancar hoy día con una base de datos tradicional y el día de mañana cuando entienda un poco más su carga, cuando tenga datos de usuario, pues pueda cambiar de forma fácil a una base de datos NoSQL. Todo esto sin compromisos de haber comprado servidores, haber comprado hardware, licencias y demás, sino que yo pueda cambiar y consumir únicamente lo que necesito y pagar únicamente por lo que estoy consumiendo en un momento determinado. El siguiente pilar es el de confiabilidad, que el pilar de confiabilidad se centra en entender cómo es que mi sistema responde cuando hay problemas. Y la confiabilidad pues se ve en diferentes aspectos. Un aspecto es el de la disponibilidad, es decir, qué pasa si algún componente se cae, qué pasa si alguna parte de mi sistema falla. La durabilidad de datos, que es cómo me aseguro yo que mis datos no se pierdan, cómo me aseguro que por algún motivo mis datos no se corrompan. Y el tema de cómo yo continuamente estoy probando mi sistema para ver si está funcionando de manera adecuada y cómo lo voy mejorando. Sí, aquí la nube está muy centrada en el concepto de evolución continua, donde yo no me quedo un día con que construí un sistema, tomé unas decisiones y el sistema se quedó así, sino que normalmente yo estoy retroalimentándome de data y evolucionando mi sistema de acuerdo a lo que me dicen los datos. Y finalmente tenemos el pilar de optimización de costos, que es súper importante porque ya hablamos de que en la nube uno paga por lo que consume, ¿sí? Que eso es una súper ventaja porque no necesito yo una inyección de capital súper gigante a nivel de infraestructura para empezar a echar a andar mi idea, sino que voy pagando a medida que consumo y crezco según lo necesite. Pero la pregunta que sigue es, ¿y yo estaré usando lo que necesito? Ya sé que pago por lo que uso, pero yo podría estar usando algo más eficiente. Entonces este pilar se centra en todo ese tema de optimización de costos, en entender si yo por ejemplo necesito instancias más pequeñas, si hay puntos donde yo puedo aprovechar la elasticidad y apagar instancias que no deben estar encendidas todo el tiempo. El tema de aprovechar los diferentes modelos de pricing. Y por ejemplo aquí en el tema de instancias sabemos que uno puede pagar el precio on demand, pero que uno puede tener instancias reservadas o incluso las instancias spot donde tiene hasta 90% de descuento, o por ejemplo en el storage donde uno tiene diferentes modelos y diferentes precios y uno para data que no accede constantemente pues simplemente puede pagar un fee mucho más bajo sabiendo pues que esa data no la estoy necesitando al instante y pues sabiendo que para mis datos tengo diferentes opciones de base de datos y demás, y todo esto enmarcado dentro de un ciclo de mejoramiento continuo. Entonces, pues esto fue un vistazo muy alto nivel de lo que es el marco de buena arquitectura. Como les comentaba, pues existe documentación pública y existen también partners como Clouster, pues que los pueden ayudar para asegurarse de que su sistema esté con una buena arquitectura y puedan responder a la pregunta de la que hablábamos al principio de nuestra sesión. Bueno, y con esto continuamos con nuestro conversatorio. Muchas gracias, Duvier. Voy a lanzar una encuesta sobre los 5 pilares para que por favor nos ayuden a responderla. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Carolina. Importante que nos ayuden, basado en lo que nos presentó Duvier, que nos cuenten cuál de esos 5 pilares que mencionó dentro del marco de buena arquitectura o Well Architected Framework es el que consideran más importante o más les duele dentro de sus empresas. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la puntualidad. Seguramente me atrevo a decir que la gran mayoría de los asistentes que nos acompañan hoy son nativos de nube. Y son nativos de nube seguramente porque nacieron sus aplicaciones allá, no tuvieron que crear seguramente sus aplicaciones dentro de una infraestructura que denominamos tradicional. Y en ese orden de ideas, pues
tuvieron esa gran oportunidad que en algunos casos, y sé que el caso de éxito que vamos a contar hoy no nació inicialmente en la nube, fue uno de los primeros, pero no nació en la nube. Pero ¿esto qué implica? Seguramente cuando ustedes nacieron lo hicieron de una manera completamente, en algunos casos con buenas prácticas porque tenían conocimiento, o en otros casos de manera empírica. Todo esto dado gracias a la facilidad de hacer esta adopción de servicios, en este caso de la nube de AWS, y también en algunos casos la facilidad que nos dan empresas como AWS, Torre Negra Accelerator, facilitándonos créditos, y esto en muchos casos no presiona a tener desde el inicio las buenas prácticas que de alguna manera los pueden ayudar a llevar su aplicación o sus cargas de trabajo al extremo. Pero si sus empresas quieren de alguna forma consolidar su operación, seguir creciendo y realmente competir a nivel global, seguramente tienen que llevar el uso de la nube al siguiente nivel. Y por eso, pues, básicamente con Torre Negra Accelerator hemos diseñado este programa. Y bueno, le doy la bienvenida aquí a Cristian, que nos está acompañando, con quien diseñamos este programa y que definitivamente lo hicimos pensando en ustedes, en el portafolio de Torre Negra Accelerator y en traer los beneficios, herramientas, conocimiento que seguramente va a ser de gran utilidad y de gran beneficio para la mayoría de ustedes. Cristian, adelante, por favor. Muchas gracias, Leonardo, y bueno verles a ustedes. Sergio, hola, Germán, gusto verte de nuevo. Hace rato no nos vimos. Y Duvier, gracias por la expertise, básicamente, y el equipo de Cloudster por organizarlo. Creo que es interesante. Veo que hay varios emprendimientos aquí, veo varios caras que conozco, varios caras que no conozco todavía, pero sé que son parte del equipo de tecnología de los emprendimientos. Creo que es importante este espacio y esta alianza, porque hace menos de un año empezamos la alianza con AWS, claro, en donde ellos no solamente dan créditos, pero también dan como así opciones para ustedes para realmente testear y validar varias funcionalidades de ellos, utilizarlo y realmente llevar el negocio de ustedes con un parte digital, sea el producto, servicio o el negocio de ustedes a un nivel diferente. Yo conozco la importancia, creo que ustedes también, porque he acompañado a empresas en Alemania a este camino, digamos, parecido a lo que AWS hace. Básicamente, creo que me parece súper importante para ustedes. Es una alianza en donde a través de Cloudster queremos empezar a darles la opción de más apoyo aún, más de expertise, más profundo en varios aspectos de AWS, básicamente, donde Cloudster sí tiene buena experiencia en los últimos años, básicamente, y creo que puede apoyarles mucho en este camino. Hay varios beneficios, hay varias opciones que pueden tener con Cloudster, básicamente, y junto en manos con AWS creo que lo trabajan bien esa alianza y es un poco la idea de este espacio, ¿no? Y creo que tiene sentido en muchos frentes y hay que usarlo. Y sé que muchos de ustedes usan AWS, sé que muchos de ustedes todavía están en el inicio y el negocio va a crecer a nivel mundial en varios países, con varias funcionalidades, varios productos y servicios que van a ofrecer. Entonces, hay muchas maneras de crecer con soluciones como AWS, ¿no? Y creo que Germán con Voice Industries, que es la empresa hermana nuestra, básicamente, ¿no? De la holding, básicamente, de Alex, creo que lo usan bien y ahí vemos como el tamaño y la importancia, cómo lo usan y para qué sirve para su negocio, ¿no? Va a ser interesante también. Entonces, gracias por este espacio a ustedes. Muchas gracias, Cristian. Bueno, Gusto, Leonardo. iniciamos aquí y les quiero hacer la siguiente pregunta. Ustedes dirán toda esta información que Duvier nos dio, seguramente cuando hablaban de las herramientas que AWS disponibiliza para identificar toda esa experiencia que tienen de cientos de miles de empresas que usan sus servicios, ¿cómo sirven o cómo las puedo yo volver tangibles en mi empresa, en mi aplicación, en mi carga de trabajo? Básicamente se aplica y se operativiza a través de lo que mencionó Duvier, que es el Well Architected Framework, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué me sirve a mí en particular? Y esas preguntas pues se las quiero hacer a ustedes para que se cuestionen si de alguna manera están haciendo buen uso de la nube, saben si realmente las buenas prácticas que recomienda, en este caso AWS, cuando ustedes despliegan un servicio, creando una nueva cuenta, las están aplicando, las conocen, saben cómo las pueden llevar al extremo y definitivamente en muchos casos no son generadoras de sobrecostos, pero sí son herramientas para evitar situaciones que puedan ser problemáticas en el mediano y largo plazo. Y en la mayoría de los casos,
como lo mencioné anteriormente, los créditos habilitan seguramente el despliegue de muchos servicios, experimentar, no tener esa restricción de si tengo el dinero para probar cosas, pero cuando se acaban los créditos empiezan a cuestionarse, ¿será que sí estoy usando lo que realmente necesito y pago lo que de alguna forma debo usar para mi aplicación? Todas esas preguntas les invito a que se las hagan en un momento para que definitivamente piensen cómo este marco de buena arquitectura les puede a ustedes ayudar a sobrellevar o identificar oportunidades de mejora dentro de sus aplicaciones o cargas de trabajo. ¿Cómo se materializa este Well Architected Framework? Básicamente bajo la práctica que nosotros denominamos Well Architected Review. Una parte es la metodología, digamos, todas las prácticas y todo lo que de alguna manera AWS compiló, pero eso se denomina, se tangibiliza en una revisión que hace una herramienta que nos permite a nosotros evaluar el estado de las cargas de trabajo respecto a esas buenas prácticas que AWS recomienda cuando ustedes van a crear o empezar a desplegar u operar una nueva carga de trabajo. Básicamente se enfoca en los pilares que denominó Dubier, que son excelencia operativa, seguridad, confiabilidad, rendimiento y optimización de costos. Ya nos dio una idea muy por encima de lo que significa cada uno dentro de sus cuentas de AWS, y en particular esta es una revisión que se hace por carga de trabajo. Es muy importante tener eso en cuenta. Si ustedes tienen en una cuenta varias cargas de trabajo, es decir, una aplicación completa, esto está enfocado a una carga de trabajo. Si dentro de una sola cuenta tienen varias aplicaciones, podemos o se deberían hacer una revisión por cada una de esas cargas de trabajo, que es, digamos, la práctica que recomienda AWS. Básicamente con esa revisión lo que hacemos es permitir definir un plan de remediación que les guíe en hacer el mejor uso de las capacidades de AWS. Pero en detalle, ¿cómo se hace? Básicamente, partimos de esa revisión del marco de buena arquitectura, donde hacemos un diagnóstico inicial que nos permite saber en cada uno de esos pilares cuál es el estándar en el cual están en este momento, y con base en eso tenemos unos resultados que nos permiten saber cuál es el nivel de cumplimiento de esas buenas prácticas dentro de mi aplicación. Con ese orden de ideas, lo que hacemos en Clouster es proponerles un plan de remediación que les ayuda a ustedes a mejorar o remediar esos potenciales incidentes de alto riesgo dentro de sus aplicaciones y de alguna forma evitar incidentes a mediano y largo plazo, inclusive en el corto plazo, que puedan llegar a ser identificados mediante esta revisión y que se puedan remediar o ejecutar o corregir bajo la ejecución de un plan de remediación que les va a permitir a ustedes llevar su aplicación de un punto inicial, que fue ese primer diagnóstico, a una segunda revisión que va a buscar la medición de ese mejoramiento del punto A al punto B, y que si llegamos a cumplir esos estándares que AWS sugiere como una mejora significativa o relevante, vamos a tener la posibilidad de tener un reembolso en créditos que en definitiva son dos beneficios. Por un lado, servicios profesionales que seguramente les van a ayudar a guiar a tener esas buenas prácticas y mejorar el uso de la nube dentro de su organización, y en segunda instancia, recibir un reembolso en créditos de AWS en su cuenta. ¿Quiénes somos? Clouster. Básicamente nuestro enfoque es ayudarles a adoptar y consolidar el uso de la nube de manera guiada en sus organizaciones. A la fecha hemos hecho más de 200 proyectos de este tipo, donde hemos implementado exitosamente varias aplicaciones de orden regional, incluso global. Una de ellas es Voice123, entre otras startups relevantes dentro de la industria que seguramente muchos de ustedes han usado y usan a diario. Pero básicamente nuestro enfoque está en estos 5 frentes de trabajo. Temas de DevOps, que definitivamente son enfocados a cada organización. Cada cultura tiene su propia cada organización tiene su propia cultura de DevOps, tiene sus propios procesos, tiene sus propias prácticas y herramientas, y tratamos de ajustarnos en ese frente, ayudarles a hacer el mejor uso de las herramientas que tienen actualmente y de las que AWS les sugiere para poder llevar esas cargas de trabajo en términos de despliegue continuo, integración continua, de la mejor manera posible. Ninguna carga de trabajo en términos de nube
puede olvidar los aspectos de seguridad. Eso es uno de los temas que siempre tenemos en cuenta. La migración, en muchos casos, la migración a veces la contemplamos, llevar cosas de la nube, de estados físicos a la nube o de otras nubes, en este caso AWS, pero en muchos casos las migraciones también se hacen dentro de AWS. ¿A qué nos referimos? A veces haber hecho una adopción no guiada o mal hecha significa que eventualmente toque llevar de una cuenta a otra esa aplicación, esa carga de trabajo. Y en términos de analítica los ayudamos a hacer el mejor uso de las herramientas para que puedan llevar todas las, digamos, las datos e información que tienen dentro de sus aplicaciones y sacar el mejor provecho y llevarlo a un siguiente nivel. En términos generales, estas 5 prácticas lo que hacen es una gran estrategia de nube que realmente combinadas lo que va a permitirles a ustedes es llevar sus aplicaciones al siguiente nivel. En términos generales, el objetivo de esta conversación es contarles un poco de cómo realmente se operativizó un Well Architected Review de manera exitosa en una empresa conocida pues para Torre Negra Accelerator y para muchas de las personas que estamos dentro del mundo del emprendimiento digital en Colombia. Y en este caso pues vamos a darle la bienvenida a Germán González. Germán González es el Tech Lead de Voice123, quien fue uno de los primeros creyentes en el Well Architected de Review que hacemos en Clouster. Somos, digamos, viejos conocidos, no solamente como colegas, sino adicionalmente con una relación cliente-proveedor. Y en ese orden de ideas, cuando le contamos la idea de que existía esta herramienta, de que podíamos llevar realmente la arquitectura de Voice123 en la nube de AWS a un siguiente nivel, creo que le llamó mucho la atención y esa es la razón por la cual lo queremos traer este caso de éxito y compartirlo con ustedes. Germán, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión, por llevar, digamos, este conocimiento a conocimiento de todos los que estamos en este espacio y por, de alguna forma, abrirnos esta, digamos, esta ventana en tu apretada agenda. Muchísimas gracias y, bueno, cuéntanos para los que no saben qué es Voice123. Adelante. Ok, muchísimas gracias, Leo. Gracias, Dubier, gracias al equipo Clouster, gracias, Cristian, Torre Negra Accelerator y a todos los asistentes de este webinar. Voice123 es el primer y más grande marketplace de locutores a nivel mundial, mercado de locutores a nivel mundial. Nosotros contamos con alrededor de 250,000 locutores, movemos más de 20 millones de dólares en transacciones al año. Generamos 1,5 millones de leads. Voice123 lleva en la escena este año completa 19 años. Ya no estamos en el nivel de startup. Hace 2 años hicimos un lanzamiento de una versión 3. Hubo una versión 2 que duró 10 años y se hizo necesario hacer la reconstrucción. Lanzamos una versión 3 y más o menos hace 2 Qs logramos un uptime de 99.995 y una availability de 99.98. En términos simples, eso significa que el sitio no estuvo al aire 2 minutos al mes, incluyendo publicaciones, actualizaciones de versiones y todo eso. Nosotros hacemos como un release diariamente. Al mes manejamos 1,5 millones de leads y nuestra API en sus picos máximos ha logrado manejar 350 millones de peticiones por mes. Esa es la descripción de Voice123 y de las cargas que estamos manejando en este momento. Manejamos alrededor de entre 4 y 4.5 terabytes de información entre assets digitales, audios, bases de datos, imágenes. Y planeamos expandirnos hacia video, que es como ya el nuevo paso en esa cuestión de almacenamiento. Eso es todo. Nuestros consumos mensuales son alrededor de $3,000 promedio. Y nosotros trabajamos alrededor del mundo, somos completamente remotos, tenemos gente en 4 continentes y manejamos más o menos de 14 a 17 horas de trabajo, de jornadas de trabajo. No manejamos Lejano Oriente, todavía no hemos llegado a eso para tener 24 horas continuas de operaciones del sitio, de servicio al cliente, de servicio humano al cliente, porque nuestro sitio opera 24 horas. Pero más o menos estamos en 17 horas, esperamos ya después ser 24 horas continuas de soporte a nuestros clientes. No, muchísimas gracias,
Germán, por contarnos el tema de cómo opera Voice 123. Tengo una cercana relación con ustedes, razón por la cual me sorprende que ya van a cumplir, o sea, van a estar al aire 24 horas de, digamos, tienen de servicio. Eso es algo bien importante porque, como lo dijiste, los clientes que atienden son completamente globales en cualquier parte. Creo que tienen en casi el 90% de los países clientes y pues en una gran cantidad de idiomas, razón por la cual los obliga a tener esta disponibilidad y los felicito por los logros hasta este momento. Gracias. El siguiente punto de nuestra agenda es invitar también a Duvier a este conversatorio en el cual pues vamos a conocer un poco más del caso de éxito de Voice 123 de la aplicación de un Well Architected Review. En este caso, básicamente el objetivo es contarles un poco de cuáles fueron los resultados de esa primera revisión. Esto ya lo hicimos, vamos a completar casi un año y como lo mencioné inicialmente, Germán y su equipo técnico fue uno de los primeros creyentes, más bien voy a decir, fue el primero. Por eso, con orgullo, pues quiero mencionarlo porque a este punto, hoy, después de haber comenzado este programa, 9 meses después, a la fecha hemos ejecutado más de 40 revisiones de este tipo a todo tipo de, digamos, de empresas, tanto empresas, digamos, llamémosla que tradicionales y consolidadas con una operación, digamos, más tradicional, bancos, empresas de salud, pero definitivamente mi preferido son las startups y para mí no solamente es mi preferido porque sé lo difícil que a veces es llevar este tipo de iniciativas, no solamente por la dificultad del tiempo y los recursos que se tienen, en algunos casos también el dinero, pero definitivamente el tema es cuando uno es una startup, pues cree que sabe todo o lo sabe todo porque o si nació en la nube, porque en el caso de Voice 123 lo mencioné, no nacieron en la nube, pero fueron uno de los primeros, diría yo que de las primeras empresas que adoptaron la nube a nivel global. En 2006 estoy casi seguro que en ese momento empezaron a contemplarlo, la consolidaron después, pero fue uno de los casos que para mí fue todo un reto, pues contarles esto porque las startups tienen esa vocación. En ese orden de ideas, aquí les quiero compartir los resultados de esa primera revisión y cuando nosotros, como lo mencionó en ese momento, hace un rato, Duvier, cuando uno hace una revisión de marco de buena arquitectura, lo que hace es cubrir un formulario. En ese momento, el formulario solamente tenía 46 preguntas o items. En este momento tiene 52. Y cuando hicimos esa primera revisión, lo que nos encontramos fue lo siguiente. De ese 100%, básicamente teníamos un 45.7% de potenciales incidentes de alto riesgo. En segunda instancia, un 35% de medio riesgo y estaban cubiertos en un 20%. Con esa información, cuando vamos al detalle de los incidentes de alto riesgo, significaba que básicamente de esa cantidad teníamos 6 relacionados a seguridad, es decir, 6 oportunidades de mejora o potenciales incidentes de alto riesgo. Me gusta llamarlo más oportunidades de mejora porque a veces suena muy alarmista y realmente son cosas que toca revisarlas con su óptica objetiva, pero al mismo tiempo tenían 6 oportunidades de mejora relacionadas a costos o optimización de costos. De resto, en términos de confiabilidad, de operaciones y de desempeño, están en una cantidad de 3. Eso, de alguna manera, es como el resumen de esa primera, digamos, mirada y cuando hicimos esa primera revisión. Y aquí aprovecho y quiero preguntarle a Germán que sabiendo que tiene un equipo técnico, pues que fue, digamos, precursor de este tipo de tecnologías, quiero que nos cuente un poquito cuál es el equipo con el que cuentas actualmente y con ese equipo, con ese conocimiento, ¿qué fue lo que te atrajo de este programa? Ok. Nuestro equipo está compuesto por 10 personas, entre ingeniería, producto, soporte técnico, me refiero. Nosotros volvimos a construir la aplicación desde cero hace 3 años. Comenzamos a hacer este proceso. O sea, básicamente remigramos y reconstruimos todo porque la tecnología se había quedado muy obsoleta.
Cuando lanzamos la aplicación comenzó a funcionar bien, comenzaron a darse los resultados de negocio. Nosotros también vimos que los indicadores de uptime y de disponibilidad de la plataforma estaban bien, pero sabíamos que habían cosas que se nos habían olvidado. Y wow, o nosotros creíamos que habíamos hecho las cosas bien, pero no había, aparte del indicador de la disponibilidad y todo eso, no teníamos como certeza de eso. Entonces nuestro equipo tiene 3 personas senior que han trabajado con AWS desde 2006, 2008, fueron early adopters y les ha tocado hacer todo el cambio tecnológico y toda la transición cuando la nube era una promesa hasta que la nube es una necesidad, ¿no? Entonces hicimos eso, teníamos gente teníamos especialistas, tenemos reales especialistas en el equipo, pero realmente no estábamos seguros del conocimiento que teníamos en la plataforma y como Duvier lo mencionó, teníamos mucha incertidumbre de lo que no sabíamos. O sea, no sabíamos, no teníamos un marco con el cual podríamos decir, se nos ha olvidado esto o lo otro. Teníamos como ciertas intuiciones en cuanto a seguridad, en cuanto a cosas que nosotros teníamos el pálpito, que se nos habían olvidado, pero no teníamos ningún marco de referencia concreto. Ok, entonces básicamente lo que te atrajo dentro del programa fue básicamente eso, es decir, actualizar conceptos, medirse contra la realidad, digamos, del estado del arte de la nube y que también lo estaban haciendo, o alguna otra cosa en particular. Sí, pues fue un acto como de reconocer nuestra ignorancia, como darnos un poquito de humildad, porque nosotros creemos que estaba todo bien, pero es como decir, no debemos estar fallando en algo, algo se nos olvida. Entonces pues queremos saber más acerca de nuestra solución arquitectónica. Ahí viene la vanidad, también queríamos saber qué tan bien lo estábamos haciendo, como vamos a ver si estamos siguiendo lo que dice Amazon que deberíamos seguir. Excelente, ¿no? Pues gracias por compartir esa información que realmente es bastante diciente porque como tú mismo lo mencionaste, tu equipo pues viene usando AWS desde sus inicios. Conozco a gran parte de tu equipo y sé que son, como lo mencionaste, early adopters y han visto de todo, han hecho de todo, les ha tocado todo tipo de situaciones y reconocer eso pues es algo bien interesante y bueno, pues gracias por mencionarlo. Me gustaría que nos compartieras esta primera revisión. ¿Cuál fue tu percepción? ¿Cuál fue tu percepción digamos, al decir, digamos, cuando uno la revisa, ok, hay 45% de oportunidad de mejora dentro de lo que es mi aplicación en la nube de AWS? ¿Cómo lo percibiste? ¿Hubo alguna sorpresa, algo que no identificabas o que algo que eventualmente dijiste, esta sí no la tenía tan clara? Hubo preguntas que nos habíamos hecho y habíamos procrastinado, cosas que sabíamos, hubo preguntas nuevas que realmente no, cosas que no sabíamos y hubo cosas que sí sabíamos, pero básicamente hubo una gran parte de las preguntas que estaban entre no sabíamos o sabíamos y no le hicimos caso, o sabíamos y las hemos procrastinado. Ok, no, pues muchas gracias. Ese punto, digamos, es importante, digamos, traerlo aquí a la mesa, porque como tú lo mencionas, a veces el día a día hace que cosas que parezcan obvias se vayan delegando o posponiendo de manera innecesaria y pues desafortunadamente cuando llegan las sorpresas es que uno empieza a decir por qué no lo hice antes. Aquí aprovecho y le pregunto a Duvier, ¿en qué momento del ciclo de vida de una aplicación o una carga de trabajo se recomienda hacer una revisión de marco de buena arquitectura o Well Architected Review? Ya eso es un tema bien interesante porque las prácticas las puede incorporar uno en todos los momentos del ciclo de desarrollo, pero también después cuando está en producción. Sí, entonces normalmente cuando uno está empezando a diseñar la idea de pronto no tiene mucha información, entonces puede hacer una primera evaluación para saber qué cosas faltan. Posiblemente cuando ya esté cerca de salir a producción valga la pena revisar si yo estoy listo operacionalmente para operar mi carga, donde hay cosas que se me han pasado. Pero lo interesante también es que muchas veces una carga no se queda estática. Yo la despliego en producción y posiblemente está evolucionando, está cambiando
está teniendo más usuarios, está teniendo más adopción en el mercado. Y pues siempre vale la pena de nuevo seguir revisando qué nuevo ha salido, por ejemplo en Amazon, qué nuevas características hay, qué nuevos servicios se han lanzado, de pronto qué cosas puedo optimizar que hace un tiempo de pronto no lo tenía. Y por eso pues un plazo que nosotros recomendamos hacer esa revisión de carga cada 6 meses. Sí, puede ser que si la velocidad de cambio mía es muy rápida, puede ser que yo lo haga más frecuente, pero con 6 meses nosotros consideramos que uno ha tenido, digamos, un buen tiempo para recolectar data y también para entender cómo va cambiando la plataforma y qué ha cambiado en el mercado. Entonces esto es un proceso continuo, no es que se haga una vez y yo olvide mi carga, sino que yo debería estarlo haciendo periódicamente. Gracias, Dubier, por mencionarlo. Y adicionalmente, pues la cantidad, digamos, o el ritmo de despliegue o lanzamiento de servicios que AWS pone a disposición a veces hace que las cosas se vayan quedando obsoletas o hayan servicios que eventualmente puedo implementar o utilizar de una manera, digamos, más eficiente o más fácilmente que de pronto no eran visibles cuando hice esos primeros salidas a producción y que fue, digamos, el estándar con el cual quedó montada la aplicación. Aquí estoy haciendo un comparativo de la primera y la segunda revisión. Y la pregunta para Germán es, de los resultados de la primera revisión, ¿en qué tipo de pilares o en qué tipo, digamos, de esfuerzos o en ese plan de remediación que te presentamos, decidiste enfocar los esfuerzos y por qué? De esos 5 pilares, voy a recordarlos: seguridad, confiabilidad, operaciones, desempeño y costos. ¿En cuál de esos 5 dijiste, aquí tengo que meter, digamos, mi esfuerzo de este acompañamiento y por qué? Vale, perfecto. El que uno siempre relega es seguridad y es el que más tiene dudas, porque las cosas pasan cuando uno menos se las espera. Sí, uno al principio se preocupa por tener el sistema funcionando y después sí se preocupa por la seguridad, por la protección de la información o qué pasa cuando un empleado resentido se va de la compañía. O qué pasa en ese caso, qué tan confiables son las políticas que tenemos nosotros de acceso a la información, de acceso a producción, bueno, etcétera. Entonces, hablamos primero de seguridad, que es un tema que uno deja como que relega, y el segundo fue confiabilidad. Era cómo lograr el máximo uptime, la máxima disponibilidad de la plataforma posible. Ok. Dentro de ese plan de remediación y basado en lo que acabas de mencionar, seguridad y confiabilidad, el plan de remediación que te propusimos incluía tanto acciones como la habilitación de algunos servicios. De lo que te propusimos, ¿había alguna herramienta que desconocías y las que no desconocías y que eventualmente de pronto las habías oído, que fueron implementadas? Cuéntanos cuál fue el impacto dentro, digamos, dentro de este proceso de implementación y de remediación que te propusimos. Perfecto. Había muchas. Cuando comenzamos todo este proceso y hacer las configuraciones, nos enteramos de un montón de herramientas. Incluso sentimos como un miedito al principio de que el consultor estaba habilitando herramientas y nosotros con un ojo ahí en la cuenta, en la factura. Eso fue lo que pasó al principio. Sí, había muchas y había unas que no sabíamos que existían y otras que generaban unas alarmas muy específicas. Hay una tecnología que se llama Garduri, hay otras tecnologías de logueo muy interesantes de Amazon que usan inteligencia artificial, por ejemplo, para darse cuenta que hubo un cambio en la infraestructura, que algún ingeniero de pronto publicó algún cambio que dañó la configuración de los DNS, por ejemplo. O que hay alguien que entró a la cuenta de Amazon con la contraseña del root. Entonces hay un montón de herramientas de monitoreo que uno va colocando en la plataforma que le ayudan a lograr esas cosas de seguridad, a buscar que hay vulneraciones o esas cosas. O hay herramientas que ya también le ayudan a uno a mantenerla, a evitar ataques externos. O sea, hay unos firewalls de Amazon, pero nosotros sabíamos que existían, pero no sabíamos cuál era el uso completo de esas herramientas, cómo se podían configurar correctamente para que se lograran los objetivos. Ok.
Y digamos, esas herramientas que tú acabas de mencionar, que a la larga, como lo dijiste, te estaba preocupando porque de alguna manera había un presupuesto, están habilitando nuevos servicios, eso tiene un costo, pero en términos, digamos, del resultado final, ¿qué impacto tuvo en términos generales? Porque aquí hay dos temas. Implementación de nuevos servicios, sí, y obviamente hubo un tema de acompañamiento y de servicios profesionales, que sumados, pues a la larga, quisiera saber cuál fue el impacto dentro de Voice 123 en términos de flujo de caja o presupuesto en Voice Ok. 123. La sorpresa de nosotros fue que al final, con los servicios y todo eso, redujimos los costos como en un 10%, o sea, $300. Eso fue sorpresivo, pero vamos, teníamos una plataforma mucho más robusta, mucho más cubierta en ciertos temas de seguridad, en temas de qué pasa con los datos en reposo, con los backups y un montón de prácticas que logramos implementar en eso. Entonces, por menos precio, por un 10% menos, teníamos una plataforma mucho más robusta. Excelente. Ahí voy a complementar y obviamente mencionar básicamente el servicio de Well Architected Review que hicimos con Voice 123, fue un servicio de alcance cerrado en el cual ellos pagaron un valor y ese valor fue reembolsado con servicios profesionales y créditos en un 100%, razón por la cual, pues, como lo está mencionando Germán, aparte de la disminución en costos del valor de la plataforma de AWS, los servicios profesionales que pagaron a Clauster en ese momento fueron reembolsados en un 100%. Entonces tuvieron un beneficio doble al recibir servicios profesionales y un reembolso en créditos. En ese frente me gustaría pues aquí que Dubier nos compartiera y aquí que tenemos ya los resultados de la primera y la segunda revisión comparada, cuando vemos que redujimos en un 30% aproximadamente las oportunidades de mejora de alto riesgo, es decir, las verdes, aquí estaban en un 20%, quedaron en un 50%, y las que estaban de medio riesgo pasaron de un 35% a un 25%. Eso significó que básicamente todas las oportunidades de mejora a nivel de costos se aplicaron. Y en términos de seguridad, redujimos en un 33% esos potenciales incidentes de alto riesgo. Dicho esto, Dubier, ¿qué es y qué no es un Well Architected Review? Sí, es bueno entender que el Well Architected Review, como les decía, es un marco de referencia para evaluar mi arquitectura y darme cuenta de las cosas que pueden ser importantes, pero cosas que también puede ser que para mi negocio no sean relevantes. Entonces, en este sentido es importante ver que esto no es una auditoría. Si esto no es un tema donde va a decir tenías que cumplir con estos 20 puntos, esto es similar a un control PCI o un control SOC, donde si no cumples entonces hay consecuencias y demás. No. Esto hay que verlo es como una herramienta para ayudarme a mí a evolucionar mi carga y estar en una mejor postura. Y pues en ese mismo proceso es un desarrollo incremental. Como muestras aquí, no se espera que de un día a otro ya pases a tener todo cubierto, sino que vas a encontrar lo que es prioritario para tu negocio, lo que en este momento es importante, lo que puede ser importante en un mediano plazo y también las cosas en las que tú tomas decisiones informadas y dices, oye, si entiendo esto, sé que es una mejor práctica, pero conscientemente tomo la decisión de no aplicarlo por X o Y motivo. Entonces esto debe verse más es como un ejercicio colaborativo que me ayuda a mí a estar mejor y no como un examen donde paso o repruebo. Muchísimas gracias por esa aclaración porque el, el mejoramiento continuo, como lo mencionaste, que es lo que la nube nos permite hacer por la misma naturaleza de su tecnología, en este caso es algo que nos invita a tratar de estar a la vanguardia con los servicios que nos promueve AWS. Y en ese sentido, lo que tú decías, hacerlo de manera frecuente, de pronto en unas empresas con una alta cadencia de desarrollo y de puesta al aire de nuevas funcionalidades y versiones, de pronto es conveniente, pero en otros casos, de pronto un periodo más amplio es el periodo sugerido. En ese caso, la pregunta para ambos es, ¿cuándo
cuando ustedes identifican esas, digamos, esa obsolescencia en los servicios que hay, en la cantidad de, digamos, de nuevos servicios que ha salido AWS, ¿en qué momento ustedes recomiendan hacer un cambio de algo que me está funcionando, algo que es nuevo, pero que eventualmente no lo he probado? ¿Cuál es su percepción y su, digamos, sugerencia al ver esa cantidad de servicios nuevos que van surgiendo, aplicarlos a mi carga de trabajo o a mi aplicación? Bueno, si quieres arranco respondiendo yo. Básicamente el tema, yo creo que resalta mucho el principio de basarse en datos. Y los datos, ¿cómo los tomo? Experimentando. ¿Eso que indica? Por ejemplo, si salió una nueva base de datos que parece ser mucho más adecuada para mi carga, pues yo puedo empezar a lanzar un experimento, tomar data, a partir de eso proyectar costos, por ejemplo, o medir tiempos de respuesta y darme cuenta si efectivamente sí fue mejor o no. O lanzamiento de nuevas instancias, como las que se lanzaron hace poco en el re:Invent, las instancias basadas en Graviton 2. Entonces, la promesa de valor es que van a tener un mejor performance a un menor costo, como alrededor de un 40%. Entonces, pues, ¿qué puedo hacer yo? Pues puedo lanzar un experimento, poner a correr mi carga y verificar si efectivamente para mi desarrollo específico, para mi aplicación específica, tuve mejoras o no. Y justamente el marco de buena arquitectura propende por ese tipo de soluciones, donde yo pueda tener infraestructura como código, pueda tener un release rápido, pueda tener entornos efímeros que yo lance, ponga una prueba, pueda hacer pruebas A/B testing o cualquier otro tipo de variaciones, donde yo no solamente lo haga en el papel o el PowerPoint, sino que pueda ponerlo a correr, darme cuenta, sin un compromiso de largo plazo, ¿sí? Si la instancia no me sirve, pagué un par de dólares por la hora que duró la prueba y ya la pagué. No quedé con un compromiso de comprar un hardware, una nueva máquina y demás, sino que saco ventaja de esa flexibilidad que me da la nube. Entonces, el camino para evolucionar con este lado y con todos esos lanzamientos, yo lo veo por el lado de la experimentación. Excelente. Lo voy a resumir: experimentar rápido y a bajo costo y de una manera constante, es lo que sugieres, porque hay cosas que le pueden beneficiar e impactar en el corto plazo a lo que tradicionalmente veníamos haciendo de alguna manera. Gracias, Duvier, por tus consejos. Germán, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a esa gran cantidad de servicios y nuevas funcionalidades que toda la plataforma AWS le trae a las empresas y a los emprendedores? Sí, hay una tendencia humana o de los ingenieros a valorar más lo que es nuevo, a creer que las soluciones son la panacea. Eh, la recomendación de Dubir es genial sobre eso. No se basa en las recomendaciones, sino haga experimentación. El análisis que se debe hacer o el que nosotros recomendamos en el framework de ingeniería en Voice 1, 2, 3 es cuáles son las ventajas de la ingeniería, de la solución antigua, de la vieja, cuáles son las desventajas de la solución nueva. La otra es cuál es la certeza que tiene sobre la solución nueva. Y al final se hace una relación, un ROI, una relación costo-beneficio sobre qué pasaría si dejamos la anterior o si tomamos la nueva. ¿Cuál sería el retorno de inversión y cuál sería la relación costo-beneficio de eso? Pero siempre estamos tratando de buscar un balance entre eso y tomar las decisiones informadas, como lo dice el framework. Eso es lo más importante de todo, que las decisiones no se basen en pálpito o que el ingeniero estaba aburrido y quería aprender algo nuevo y se dejó descrestar por una presentación, por un webinar. Entonces, nada, las decisiones tienen que ser informadas y tienen que haber ciertos indicadores que le permitan a usted decidir vale o no vale la pena. Cualquier fórmula sirve, pero siempre teniendo en cuenta los criterios a favor del anterior, de lo que está ya implementado y en contra de lo nuevo. Ok, no, pues muy valioso el conocimiento de ambos. Muchísimas gracias por compartirlos. Aquí quiero darle una cabida a las preguntas que nos han hecho. Carolina, por favor, si nos quieres compartir. Mientras les recuerdo a todos, el objetivo de esta presentación es ayudarles a aplicar, proponer y ejecutar un plan de remediación concreto y ajustado a cada carga de trabajo de ustedes. Esto no es una receta estándar, es siempre personalizada, basado en este marco de buena arquitectura y ayudarles así a hacer el mejor uso de la nube AWS.
Caro, ¿tenemos alguna pregunta y para quién? Sí, dice, Gracias. supongo que como resultado del diagnóstico resultarán un montón de tareas en herramientas que probablemente no conocemos. ¿Cuál es la metodología de implementación de esas mejoras? ¿Hace parte de los servicios profesionales? Ok, pregunta, supongo que para mí. Sí. Ok, sí, definitivamente, y aquí pues voy a tomar la vocería, como lo mencionó al comienzo Dubier, el marco Buena Arquitectura lo que hace es darnos una cantidad de recomendaciones con ese plan que proponemos nosotros de remediación. Y ese listado lo que vamos a hacer es priorizarlo en conjunto. Seguramente esto requiere no solamente el acompañamiento de nosotros, sino también el compromiso de las personas con las cuales estamos trabajando. A la fecha, nuestra tasa de conversión y de éxito de Well Architected Reviews, en los cuales el cliente recibe no solamente los servicios profesionales que le ayudan a implementar ese plan que hemos priorizado en conjunto de manera exitosa, sino que adicionalmente podemos ir a AWS, y aquí pues Dubier, que es arquitecto enfocado precisamente en acompañar este tipo de procesos, cuando nosotros hacemos ya la solicitud y le decimos a AWS, mire, hicimos esta revisión, que en el punto A estaba así y en el punto B estaba así, ellos nos van a avalar y nos van a permitir dar un reembolso en créditos, y eso de alguna forma hace que el costo sea con un retorno muy alto, en el cual reciben servicios profesionales y créditos que les permite seguir operando sin impactar el flujo de caja. Sí, van a ver, como lo mencionó Germán, herramientas nuevas, seguramente van a ver cosas que no conocen, pero precisamente ahí está el enfoque de nuestro acompañamiento. Entonces, pues la invitación es a que agenden una cita en el cual podamos conocer más de sus necesidades y retos, y con base en eso mirar cómo les podemos agregar valor y ayudarlos a ir al siguiente nivel. Básicamente, aquí resumo, el programa Well Architected Review incluye los siguientes entregables. Esa revisión, vamos a hacer un plan de remediación con el resultado de esa revisión, donde planteamos las oportunidades de mejora, el cual priorizamos en conjunto. Hacemos esa remediación que les va a permitir a ustedes ir de un punto A a un punto B, y si la cumplimos de manera exitosa, que con nuestro acompañamiento y con el apoyo de AWS, seguramente vamos a recibir esa inversión que hicieron con un reembolso de más del 100% en créditos de AWS. Para empresas de Torre Negra Accelerator, no solamente vamos a prestarles esos servicios profesionales y ayudarles a habilitar esa posibilidad de reembolso en créditos, sino adicionalmente vamos a darle acceso a una persona de cada empresa a un masterclass en el cual vamos a enfocarnos en cada uno de esos pilares, en el cual vamos a profundizar tanto en contenido como en conocimiento de algunas herramientas que puedan llegar a ser útiles. Cada caso, como lo menciono, es particular, pero vamos a hablar de cada uno de estos temas. Son 5 sesiones enfocadas a cada pilar: el pilar de excelencia operativa, el pilar de seguridad, de confiabilidad, de rendimiento y de costos. Entonces, muchísimas gracias a todos. No sé si habrá una última pregunta y con esto cierro. Sí, aquí nos preguntan si van a recibir la grabación. Bueno, a todos los que se inscribieron y nos acompañaron, mañana van a recibir un email nuestro con toda esta información, y con base en eso podemos mirar cómo podemos ayudarlos a ir al siguiente nivel en uso de la nube de AWS. Y de nuevo le reitero a Cristian el agradecimiento por abrir este espacio, por sentarse con nosotros e identificar esas necesidades que tiene el portafolio de Torre Negra Accelerator y acercar este tipo de oportunidades que seguramente son un gran beneficio no solamente para los que la reciben, sino también para los usuarios de sus plataformas. En este caso hemos diseñado también, no solamente con Torre Negra Accelerator, sino también con AWS, un programa que trae todos los beneficios que podamos acercarles de una manera accionable y concreta. De esa manera, pues la idea es que puedan agendar una cita, y con base en eso miramos cómo podemos ayudarlos a hacer el mejor uso de la nube. De mi parte, agradezco a todos el tiempo y puntualidad. Me pasé unos minutos, pero les deseo una feliz tarde a todos, y muchísimas gracias por el espacio de nuevo, Cristian, Dubier, por el tiempo y el conocimiento que nos compartes, y a Germán por compartir el caso de éxito. Muchísimas gracias a todos. Veo una audiencia bastante grande.
razón por la cual les agradezco su tiempo y su atención. Muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes también. Yo creo que es un primer buen paso y viene mucho más por hacer y para mejorar también, ¿no? En todas nuestras infraestructuras. Vamos, gracias. Buena Mil tarde a gracias. todos. Muchísimas gracias. Gracias, caballeros. Gracias a Caro por organizarlo. Hasta luego. Chao.